Estudio del libro de Romanos capítulo 5. Buen día, hermanos y hermanas, soy Janet Mancera. He estado haciendo un estudio del libro de Romanos y los videos que he subido acerca de este estudio están en este canal que lleva mi nombre. Hice un estudio también de las últimas palabras del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, las cuales son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Los videos están en este canal también. Les invito a verlos, hermanos y hermanas, porque es importante el conocimiento, ya que el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13. Hoy estudiaremos el capítulo 5 de Romanos para hacer el video más ágil o rápido. Ahora iremos estudiando los versículos bíblicos de una vez en la medida en que vamos avanzando. Los resultados de la justificación. Dice en Romanos 5 versos 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En estos versos 1 y 2 de Romanos 5, se nos enseña que somos justificados por la fe y por nuestra fe tenemos paz en Dios. También por la fe entramos en la gracia de Dios, es decir, Yahvé Dios tiene misericordia y piedad de nosotros gracias a nuestra fe en Él, en su plan para salvarnos del pecado, a través de su Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 5, versos 3 al 5 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con estos versos bíblicos aprendemos que la tribulación por la que de pronto podamos pasar en ciertos momentos de nuestra vida nos produce paciencia. Es necesario que aprendamos a tenerla, como la ha tenido nuestro Padre con nosotros. Y la paciencia produce prueba. Una prueba puede ser una enfermedad que quizás tengamos. Es tal vez algo dura esta experiencia, pero de la mano de Dios es más fácil sobrepasar cualquier prueba que nos sobrevenga. Y la prueba nos produce esperanza. Si es una enfermedad que de pronto nos acongoja, podemos tener esperanza, que tiene que ver con la fe también, esperando un resultado satisfactorio o favorable según sea la voluntad divina para con nosotros. Y dice el verso 5 de este capítulo de Romanos 5, que la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado una vez que nos arrepentimos y creemos en el Salvador Jesucristo. Y sigo usando como ejemplo la prueba de quizás una enfermedad que nos pueda estar acongojando. No sentimos vergüenza de tener la esperanza de ser curados, si es esa la voluntad de Dios, y si por el contrario su voluntad es llevarnos a su santa presencia ya, tras una enfermedad, aceptamos su voluntad, porque sabemos que tendremos la dicha de estar en su santa presencia. En Romanos 5, versos 6 al 8 dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En estos versos bíblicos se nos enseña que el Señor Jesucristo murió por todos los pecadores o impíos, para limpiarnos del pecado, que quizás alguno pueda morir por alguien bueno, para ayudarlo,
pero que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, aún así, Cristo Jesús decidió morir por todos nosotros para salvarnos. Y benditos los que se arrepienten y siguen al Salvador Jesucristo y se esfuerzan por hacer su voluntad, porque entrarán en el reino de Dios. En Romanos 5, versos 9 al 11 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dicen estos versículos bíblicos que hemos sido justificados ante el Padre por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Así somos salvos de su ira. Es la bendición de quienes se arrepienten y reciben a Jesucristo antes de morir, porque van directamente al cielo. Y hoy, en el tiempo en el que ya estamos, próximos a que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, podremos participar de ese rescate glorioso que ocurrirá en cualquier momento, y no nos quedaremos en la tierra a padecer en el tiempo de juicio y castigo que viene para el mundo. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz, y por nuestra fe en Él, hemos sido reconciliados con Dios y nos gloriamos en el Señor y Salvador Cristo Jesús. Adán y Cristo. Dice en Romanos 5:12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por medio de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Yahvé Dios, y por el pecado de desobediencia entró la muerte al mundo, pues Adán y Eva eran inmortales antes de desobedecer. Así que al pecar sus cuerpos fueron cambiados, y todo en la tierra cambió también, los animales y las plantas. Entonces entró la muerte al mundo, y todo empezó a deteriorarse. Dice en Romanos 5:13: Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Con este versículo bíblico aprendemos que por no haber ley, no se puede inculpar de pecado a nadie. Por eso Dios empezó a dar leyes a su pueblo Israel en el libro del Éxodo, después de liberarlos de la esclavitud de Faraón en Egipto a través de Moisés. En Romanos 5:14 dice: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. La muerte ha reinado desde Adán y Eva, y dice esta escritura bíblica que hasta Moisés reinó la muerte. No había ley hasta entonces. Una vez Dios le dio leyes a su pueblo Israel a través del profeta Moisés, ya había la probabilidad del perdón entonces, por el esfuerzo de quienes amaban a Dios y obedecieran sus mandamientos. Y aprendemos con este verso que Moisés fue figura del que habría de venir, que es el Señor y Salvador Cristo Jesús. Así como Moisés fue usado como un libertador para el pueblo de Israel, Jesucristo también nos liberta o libra del pecado y de la muerte eterna. Jesucristo es nuestra arca de salvación en este tiempo del fin en el que ya estamos. Solo por medio de Él podemos ser salvos y podemos llegar a la presencia de Dios. En Romanos 8:15 dice: Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la transgresión de Adán y Eva han muerto muchos,
pero tenemos la gracia y el don de Dios gracias a nuestro Señor Cristo Jesús y su sacrificio expiatorio. Y muchos son salvos también, aquellos que creen y tienen fe en Él. En Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquel uno que pecó se refiere a Adán. Dice que el juicio vino a causa de ese único pecado que Adán cometió y por el cual entró la muerte al mundo y el pecado. Y dice también este versículo que el don de Dios vino por causa de muchos pecados que la humanidad ha cometido y sigue cometiendo, para que podamos ser justificados. En Romanos 5:17 al 18 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por ese pecado original de Adán ha reinado la muerte. Gracias al Señor Jesucristo y su sacrificio para expiar nuestros pecados, recibimos abundancia en su gracia y del don de la justicia. Por esa transgresión de Adán y Eva vino condenación al mundo. Por la justicia de Cristo Jesús ha venido la justificación de vida. En Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muchos hemos sido pecadores por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo somos hechos justos. Jesús vino a cumplir con toda justicia. Él ha sido el único que ha cumplido a perfección con toda la ley, y por su obediencia somos hechos justos. Los que creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y en adelante nos esforzamos por hacer su voluntad. En Romanos 5:20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La Escritura es clara: se ha introducido la ley de Dios para que abunde el pecado, porque sin ley no hay pecado. Pero también sobreabunda la gracia divina, por tanto pecado, y por esa gracia divina reina la justicia, para que podamos obtener la vida eterna, mediante nuestro arrepentimiento y aceptación de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, quien también es Dios, que vino y dio su vida por todos nosotros en la cruz para limpiarnos del pecado y que resucitó para que pudiéramos resucitar también y tengamos vida eterna. Como resumen, somos justificados por la gracia mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos seremos vivificados y recibiremos la vida eterna. Aleluya. Hasta acá este estudio del libro de Romanos, por ahora. Con el favor de Dios seguiré más adelante estudiándolo, y si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia, evento profético que está por suceder en cualquier momento, porque ya estamos en el tiempo en que puede ocurrir. Preparémonos en fe, en santidad y en conocimiento para poder ser partícipes del arrebatamiento o rapto de la iglesia, que ocurrirá en cualquier instante. Mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite, hermanos y hermanas, orando a menudo, ayunando más seguido, estudiando la Biblia diariamente. Pero estudiemos versiones antiguas, que son las más puras.
como la versión Casiodoro de Reina de 1569 o la Reina Valera de 1960, ya que las versiones nuevas han sido tergiversadas para engañar. Y amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo, y mantengámonos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y prediquemos a otros todas estas cosas, para ayudarlos en su salvación. Ojalá compartas este video con otros, y muchas gracias. Porque el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Por eso te invito a ver los videos que están en esta lista. Los encuentras en YouTube, en donde dice buscar, donde está la lupita. Escribiendo el nombre del video y mi nombre los ubicarás fácilmente. Es importante que puedas ver estos videos y aprender todo lo que enseño en ellos. Te ayudarán a preparar mejor para participar del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Porque por desconocimiento podemos cometer errores que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él y de sus bendiciones. Recuerdo que debajo de este video, en la descripción, están los enlaces a mi otro canal en YouTube, a mi página en Facebook y a mis 2 grupos en WhatsApp y Telegram. Bienvenidos los que se quieran unir a cualquiera de esos 2 grupos. Por ahí hago publicaciones más a menudo de temas importantes que la iglesia debe saber, porque estamos en tiempos peligrosos. Y Dios nos quiere bien despiertos, bien informados y apercibidos, para que no caigamos en las trampas y maquinaciones del maligno y de su simiente que tiene acá en la tierra y que le sirve. Y también para que no caigamos en los engaños de falsos pastores, de falsos maestros, de falsas religiones, que lo único que hacen es sacarle dinero a la gente, aprovechándose de su fe y de su ignorancia bíblica. Me despido ahora, hermanos y hermanas en la fe, no sin antes desearles que la paz y gracia de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo les acompañe y nos acompaña a todos los que por seguir a Jesucristo somos llamados santos, estén donde estén, en cualquier lugar de la tierra. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.